Clara Morales tenía 32 años y un cansancio acumulado que parecía no desaparecer nunca. Como madre soltera de Sofía, una niña de 5 años con una energía interminable, Clara vivía en constante lucha por mantener la estabilidad en su vida. Trabajaba como mesera en un café modesto en el centro de Madrid, donde los clientes raramente dejaban propina y los días parecían repetirse sin fin. Cada mañana comenzaba igual, despertarse antes del amanecer, preparar el desayuno para Sofía y llevarla a la guardería antes de correr al trabajo. Su vida estaba marcada por la rutina y las cuentas que apenas podía pagar. Pero lo que más dolía era la soledad. Desde que Javier, el padre de Sofía, las abandonó antes de que la niña cumpliera 1 año, Clara no había permitido que nadie más se acercara a su corazón. Una tarde particularmente difícil, mientras limpiaba mesas en el café, Clara escuchó una conversación que no pudo evitar. Dicen que en el edificio de la esquina está alojado Alejandro Ferrer, el empresario millonario, murmuró una de las clientas habituales. ¿El Alejandro Ferrer? ¿El de las inversiones en hoteles de lujo? Respondió la otra, con evidente interés. Clara no conocía a ese hombre, pero el nombre quedó grabado en su mente. Durante años había leído historias sobre personas ricas y exitosas, imaginando cómo sería tener una vida diferente, una vida donde no tuviera que contar cada céntimo ni preocuparse por el futuro de Sofía. Esa noche, después de acostar a su hija, Clara se permitió soñar. Cerró los ojos y se imaginó en un mundo donde no tenía que luchar sola, donde alguien la amaba y protegía. Pero esos pensamientos eran efímeros, porque sabía que la realidad siempre la arrastraría de vuelta. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Clara caminaba rápidamente hacia el café, tratando de no llegar tarde, cuando un coche negro de lujo pasó por la calle. No pudo evitar mirarlo, admirando el diseño elegante y preguntándose quién estaría dentro. El coche se detuvo frente a uno de los edificios más imponentes del barrio, y de él bajó un hombre que llamó inmediatamente su atención. Alto, de cabello oscuro y con un porte que irradiaba confianza, parecía pertenecer a un mundo completamente distinto al suyo. Clara sacudió la cabeza, avergonzada por haberse quedado mirando, y continuó su camino. Pero algo en ese hombre la inquietó, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Esa tarde, mientras trabajaba, Clara lo vio entrar al café. El hombre que había visto esa mañana se sentó en una mesa cerca de la ventana, sacando su teléfono y revisando algunos documentos mientras esperaba. Clara se acercó con su libreta en mano, tratando de mantener la compostura. «Buenas tardes, ¿qué le gustaría ordenar?», preguntó, esforzándose por sonar profesional. El hombre levantó la vista, y por un momento, sus ojos se encontraron. Clara sintió que el tiempo se detenía. Había algo en su mirada, una mezcla de intensidad y calidez que la desarmó por completo. «Un café negro, por favor». «¿Y, tienen algo dulce?», preguntó, con una sonrisa apenas perceptible. Clara asintió, anotando el pedido mientras trataba de ignorar el calor que subía a sus mejillas. Cuando volvió con el café y un trozo de tarta de chocolate, el hombre la observó con curiosidad. «Gracias», dijo, esperando que ella completara la frase. Clara respondió rápidamente, sorprendida por su propia respuesta. «Gracias, Clara». «Soy Alejandro Ferrer», dijo él, extendiendo la mano. Clara se quedó inmóvil por un segundo antes de estrechar su mano. «Un placer, señor Ferrer». Alejandro notó algo en ella que lo intrigó. Había una sinceridad en su mirada, una autenticidad que rara vez encontraba en las personas que lo rodeaban. Después de ese primer encuentro, Alejandro regresó al café varias veces esa semana. Clara intentaba no pensar demasiado en ello, pero no podía ignorar la forma en que su presencia parecía iluminar el lugar. Aunque siempre era cortés y reservado, había algo en su manera de mirarla que la hacía sentir vista, como si no fuera solo una mesera más. Un día, mientras Clara limpiaba la barra, Alejandro se acercó. «Clara, sé que esto puede sonar un poco extraño, pero, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?». Clara lo miró con incredulidad. «¿Cenar? ¿Con usted?». «Sí. Me gustaría conocerte mejor. Algo me dice que tienes una historia interesante,
Y yo disfruto escuchar buenas historias. Clara dudó. Hacía años que nadie le pedía algo así, y aunque estaba tentada, también sentía miedo. Tengo una hija, dijo finalmente, esperando que eso lo desanimara. Pero Alejandro no pareció sorprendido. Eso no cambia mi invitación. Clara lo miró, buscando alguna señal de que esto era una broma o un malentendido. Pero todo en su mirada era genuino. Está bien. Pero solo una cena. Solo una cena, confirmó Alejandro, con una sonrisa que hizo que su corazón latiera más rápido. Esa noche, Clara dejó a Sofía con su vecina y se arregló lo mejor que pudo. No tenía vestidos elegantes ni joyas costosas, pero se esforzó por lucir lo más presentable posible. Cuando llegó al restaurante que Alejandro había elegido, sintió que estaba entrando en otro mundo. Las luces, la música suave y la elegancia del lugar eran intimidantes, pero al verlo esperándola en una mesa cerca del ventanal, se sintió un poco más tranquila. Durante la cena, Alejandro escuchó atentamente mientras Clara hablaba de su vida, de su hija y de los desafíos que enfrentaba. Aunque al principio se sintió nerviosa, poco a poco se fue relajando, sorprendida por lo fácil que era hablar con él. «Eres increíblemente fuerte, Clara», dijo Alejandro, después de que ella terminó de contar una anécdota sobre su hija. «No muchas personas podrían hacer lo que tú haces todos los días». Clara sintió que sus palabras la conmovían de una manera que no esperaba. «No sé si soy fuerte. Solo hago lo que tengo que hacer». «Eso es lo que hace que sea admirable», respondió Alejandro, mirándola con una sinceridad que la desarmó por completo. Esa noche, cuando Alejandro la acompañó de regreso a su casa, Clara no podía dejar de pensar en lo extraño y maravilloso que era sentirse vista de esa manera. Mientras se despedían en la puerta, Alejandro le dijo algo que quedó grabado en su mente. «Esta cena fue solo el principio, Clara. Algo me dice que nuestras historias apenas están empezando a entrelazarse». Clara despertó al día siguiente con una mezcla de emociones. La cena con Alejandro había sido como un destello en medio de su rutina, inesperada, emocionante, pero también inquietante. Mientras preparaba el desayuno para Sofía, su hija notó la expresión perdida en su rostro. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, con esa inocencia que siempre lograba desarmar a Clara. «Sí, mi amor. Solo estaba pensando», respondió, entregándole un vaso de leche. Sin embargo, Clara sabía que no estaba bien. Algo en Alejandro la había tocado profundamente, despertando sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. Pero con esos sentimientos también venían dudas. ¿Qué podía querer un hombre como él con alguien como ella? Esa tarde, mientras trabajaba en el café, Clara vio a Alejandro entrar de nuevo. Su presencia era imponente, pero su sonrisa lo hacía parecer accesible, casi cálido. Él se sentó en su mesa habitual y esperó pacientemente a que Clara se acercara. «Buenas tardes, Clara», dijo, mirándola con una familiaridad que la hizo sonrojar. «Buenas tardes, señor Ferrer». «¿Lo de siempre?». «Por favor». «Pero hoy también me gustaría algo más», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. «¿Qué te parece dar un paseo cuando termines tu turno?». Clara lo miró, sorprendida por la invitación. «No sé si es una buena idea». «No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo», dijo Alejandro, dejando una propina generosa junto a su taza de café antes de salir. El resto del turno, Clara no podía pensar en otra cosa. Finalmente, cuando terminó su jornada, decidió aceptar. Alejandro la estaba esperando fuera del café, apoyado en su coche negro. «¿Lista?», preguntó, abriendo la puerta del copiloto para ella. Clara asintió, sintiendo como sus nervios se mezclaban con una extraña emoción. El paseo los llevó a un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. Caminaron entre árboles altos y senderos bordeados de flores mientras hablaban de sus vidas. Alejandro le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo y cómo había trabajado duro para construir su imperio empresarial. «La gente siempre asume que lo tuve todo fácil, pero no fue así. Hubo momentos en los que no sabía si lo lograría.
Tal vez por eso admiro tanto a las personas que, como tú, enfrentan la vida con valentía, dijo, mirándola con sinceridad. Clara lo escuchaba con atención, sorprendida por lo humano que parecía detrás de su fachada de millonario. A veces siento que solo estoy sobreviviendo, no viviendo, confesó ella, sintiendo que podía ser honesta con él. Entonces déjame mostrarte que hay más que solo sobrevivir, Clara, respondió Alejandro, con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. En las semanas que siguieron, Alejandro continuó apareciendo en la vida de Clara. A veces la invitaba a almorzar, otras simplemente pasaba al café para verla. Poco a poco, Clara comenzó a bajar sus defensas, permitiéndose disfrutar de su compañía. Un día, mientras jugaba con Sofía en el parque, Alejandro apareció inesperadamente. Al principio, Clara se sintió incómoda. No estaba segura de cómo Sofía reaccionaría ante él, pero para su sorpresa, la niña lo aceptó con facilidad. ¿Eres amigo de mi mamá?, preguntó Sofía, con la curiosidad típica de su edad. Sí, y espero que podamos ser amigos también, respondió Alejandro, arrodillándose para estar a su altura. Sofía sonrió, aceptando el gesto con naturalidad, y pronto estaba mostrando a Alejandro cómo usar el columpio más alto. Clara los observaba desde un banco cercano, sintiendo que algo dentro de ella cambiaba. Alejandro no solo estaba interesado en ella, sino también en la persona más importante de su vida. Sin embargo, no todo era fácil. Las dudas seguían acechando a Clara, especialmente cuando escuchaba comentarios de sus compañeras del café. ¿De verdad crees que alguien como él está interesado en alguien como tú?, preguntó una de ellas, con un tono que mezclaba curiosidad y burla. Aunque Clara intentaba ignorar esas palabras, no podía evitar que le afectaran. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, se preguntó si estaba cometiendo un error al permitir que Alejandro se acercara tanto. Pero justo cuando estaba a punto de decidirse a poner distancia, recibió un mensaje de él. Quiero que tú y Sofía me acompañen a un lugar especial mañana. Es importante para mí. Clara miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Algo en su corazón le decía que debía darle una oportunidad, aunque su mente estuviera llena de miedos. Al día siguiente, Alejandro las llevó a una propiedad en las afueras de la ciudad. Era una casa antigua, rodeada de jardines que necesitaban cuidado, pero con un encanto innegable. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clara, mirando a su alrededor. Es un proyecto en el que estoy trabajando. Quiero restaurar esta casa y convertirla en un refugio para familias que necesiten un nuevo comienzo, explicó Alejandro, con una pasión que Clara no había visto antes en él. Mientras Sofía corría por el jardín, Alejandro se giró hacia Clara. Quiero que seas parte de esto. No solo del proyecto, sino de mi vida. Sé que te asusta, pero siento que lo que tenemos puede ser algo real. Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que alguien le ofrecía no solo palabras bonitas, sino también un futuro tangible. Alejandro, yo, no sé si estoy lista para esto. No tienes que decidir ahora. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a esperar, dijo él, tomando sus manos con delicadeza. Esa tarde, mientras volvían a la ciudad, Clara sabía que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, sentía que el amor y la felicidad podían ser algo más que un sueño lejano. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos que Clara nunca imaginó vivir. Alejandro no solo se esforzaba por demostrarle su interés, sino también su compromiso con Sofía, dedicándole tiempo y paciencia que la conmovían profundamente. Una tarde, mientras caminaban juntos por el mismo parque donde Alejandro había conocido a Sofía, Clara decidió abrirse un poco más sobre su pasado. Sabes mucho sobre mí ahora, pero hay cosas que no he contado a nadie en años, comenzó, deteniéndose para sentarse en un banco bajo un gran árbol. Alejandro, quien llevaba de la mano a Sofía, se sentó a su lado, esperando pacientemente. Javier, el padre de Sofía, nos dejó cuando ella tenía menos de un año. Al principio pensé que volvería, que solo estaba asustado por la responsabilidad, pero nunca lo hizo. Durante mucho tiempo me culpé, pensando que algo en mí lo había alejado. Alejandro frunció el ceño,
sintiendo una punzada de enojo hacia un hombre que podía abandonar algo tan valioso. Clara, tú no hiciste nada malo. Las decisiones de Javier son solo suyas, y ninguna justifica lo que hizo. Clara lo miró, agradecida por sus palabras. Tal vez tienes razón, pero es difícil no llevar esas cicatrices. A veces siento que aún estoy esperando que alguien decida que no valgo la pena. Alejandro tomó su mano, con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Entonces escucha esto, tú vales más de lo que puedes imaginar. Y si me lo permites, quiero demostrarte todos los días que no tienes que cargar con esas inseguridades sola. Esa noche, Clara regresó a casa con el corazón más ligero. Aunque seguía teniendo dudas, la forma en que Alejandro la trataba la hacía sentir que tal vez era posible confiar de nuevo. Sin embargo, no todos en su entorno compartían su entusiasmo. Marta, su vecina y amiga de confianza, comenzó a cuestionarla una tarde mientras tomaban café en la cocina de Clara. No quiero ser la voz de la razón negativa, pero, ¿estás segura de que este Alejandro es real? Los hombres como él no suelen mirar dos veces a una madre soltera que apenas llega a fin de mes. Clara suspiró, sabiendo que Marta solo intentaba protegerla. Lo sé, Marta. Pero Alejandro no ha hecho nada más que demostrar que se preocupa por mí y por Sofía. Solo ten cuidado. A veces, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es, advirtió Marta, antes de cambiar el tema. Aunque Clara intentó dejar esas palabras a un lado, esa noche no pudo evitar que las dudas se colaran en su mente. El fin de semana, Alejandro las llevó a la casa en las afueras que quería restaurar. Sofía corría emocionada por los pasillos mientras Alejandro le mostraba a Clara los planes para el lugar. Quiero que este lugar sea un refugio para familias que han pasado por lo que tú has vivido, Clara. Un espacio donde puedan comenzar de nuevo. Clara lo escuchaba con atención, sorprendida por lo genuino que parecía en su deseo de ayudar a otros. Es increíble lo que estás haciendo aquí, Alejandro. Pero no entiendo por qué quieres que yo sea parte de esto. Alejandro se detuvo frente a una de las ventanas, mirando hacia el jardín. Porque tú entiendes lo que significa luchar y sobrevivir. Tu fuerza es algo que otros pueden ver y admirar. Además, porque te quiero aquí. Clara se quedó sin palabras. Era la primera vez que Alejandro hablaba tan abiertamente sobre sus sentimientos, y aunque su corazón se aceleró, también sintió miedo. No sé si estoy lista para todo esto. Es mucho. Alejandro se giró hacia ella, con una expresión tranquila pero decidida. No tienes que decidir ahora. Pero quiero que sepas que no estoy aquí solo por un momento pasajero. Estoy aquí porque creo en lo que podemos construir juntos. De regreso en casa, mientras Sofía dormía, Clara se sentó en la sala con las luces apagadas, mirando por la ventana. Alejandro estaba derribando los muros que ella había construido durante años, pero la idea de dejarlo entrar completamente seguía siendo aterradora. Al día siguiente, durante su turno en el café, Alejandro entró de manera inesperada, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, con una sonrisa tímida. Quería recordarte que estoy pensando en ti, incluso cuando no estamos juntos, respondió él, dejándole las flores antes de salir. Ese simple gesto fue suficiente para romper una parte más de las barreras de Clara. Más tarde, mientras cenaban juntos, Alejandro habló de sus propios miedos. No creas que no entiendo lo que sientes, Clara. He tenido miedo también. La gente siempre me ve como alguien seguro, pero la verdad es que he fallado muchas veces. Este proyecto que estoy haciendo, este refugio, es mi forma de redimirme por todas las veces que no estuve ahí para quienes lo necesitaban. Clara lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, Alejandro. ¿Tú me darías una?, preguntó él, con una sonrisa. Clara asintió lentamente, sintiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaba lista para dar un paso más hacia él. Con el paso de los días, Clara comenzó a notar cómo Alejandro se integraba cada vez más en su vida y en la de Sofía. No solo era un hombre atento y cariñoso,
sino que también parecía comprender las dificultades de ser madre soltera, algo que nadie antes había hecho. Una tarde, mientras jugaban con Sofía en el parque, Alejandro la sorprendió con una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. Clara, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si tuvieras más apoyo, si no tuvieras que hacerlo todo sola? Clara lo miró, sin saber cómo responder de inmediato. Creo que todos soñamos con eso en algún momento, Alejandro. Pero después de tanto tiempo luchando sola, es difícil imaginar que alguien pueda quedarse. Quiero que sepas que no estoy aquí solo por ti, sino también por Sofía. Las dos merecen algo mejor, y quiero ser parte de eso, dijo Alejandro, con una sinceridad que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Clara lo miró, sintiendo como sus palabras derribaban otra parte de las barreras que había construido. Es difícil para mí confiar, pero estás demostrando que tal vez valga la pena intentarlo. Alejandro sonrió y tomó su mano. No te preocupes. Paso a paso, Clara. Siempre a tu ritmo. Mientras la relación entre ellos florecía, Alejandro continuaba trabajando en la restauración del refugio. Involucró a Clara en los planes, pidiéndole su opinión sobre los espacios y cómo podrían hacerlos más acogedores para las familias que llegarían. Un día, mientras revisaban las habitaciones, Clara encontró una vieja fotografía en un rincón del ático. Era una imagen en blanco y negro de una familia que había vivido en la casa décadas atrás. Mira esto, dijo, mostrándosela a Alejandro. Él tomó la foto y la estudió en silencio. Es increíble pensar en todas las historias que esta casa ha albergado. Quiero que sea un lugar donde las familias puedan empezar de nuevo, como lo hicieron ellos. Clara lo observó con admiración, dándose cuenta de que Alejandro no solo era un hombre exitoso, sino también alguien con un corazón generoso. Estás haciendo algo increíble, Alejandro. Y me hace feliz ser parte de esto. Alejandro la miró, con una sonrisa suave. Nada de esto sería lo mismo sin ti. Aunque todo parecía ir bien, las inseguridades de Clara seguían acechándola. Una noche, mientras hablaban en el porche de la casa, decidió compartir sus temores con Alejandro. No quiero que pienses que soy débil, pero hay días en los que siento que esto es demasiado bueno para ser verdad. Que en cualquier momento, algo saldrá mal y perderé todo lo que hemos construido. Alejandro la escuchó con atención, dejando que expresara todo lo que llevaba dentro. Clara, entiendo que te sientas así. Después de todo lo que has pasado, es natural tener miedo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. No voy a desaparecer, y no voy a dejar que enfrentes esto sola. Clara asintió, sintiendo que, aunque el miedo seguía presente, también estaba la esperanza. Las semanas pasaron, y Alejandro decidió dar un paso más en su relación. Una tarde, mientras paseaban por el refugio, le mostró una de las habitaciones que había decorado especialmente. ¿Qué te parece?, preguntó, abriendo la puerta. Clara se quedó sin palabras al ver el espacio. Era una habitación cálida y acogedora, con muebles sencillos pero elegantes y detalles que parecían pensados especialmente para ella y Sofía. Es hermosa, Alejandro. Pero, ¿por qué la preparaste? Él tomó su mano y la miró con seriedad. Porque quiero que tú y Sofía consideren este lugar como su hogar. No estoy diciendo que deban mudarse ahora mismo, pero quiero que sepan que siempre habrá un espacio para ustedes aquí, si deciden dar ese paso. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Nadie antes había hecho algo así por ella. No sé qué decir, murmuró, conmovida. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que lo pienses, dijo Alejandro, sonriendo. Esa noche, mientras Clara acostaba a Sofía, la niña le hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿Alejandro va a quedarse con nosotros para siempre?» Clara se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por la claridad de su hija. «No lo sé, mi amor. Pero creo que quiere estar aquí, contigo y conmigo. Me gusta Alejandro. Me hace reír y siempre dice cosas bonitas sobre ti. Creo que deberías dejarlo quedarse», dijo Sofía, con la lógica simple pero poderosa de un niño. Clara rió suavemente,
sintiendo que tal vez Sofía tenía razón. Esa noche, mientras miraba la habitación que Alejandro había preparado para ellas, Clara supo que estaba lista para abrir la puerta que tanto tiempo había mantenido cerrada. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Clara durante días. Cada vez que veía a Alejandro interactuar con su hija, la ternura y paciencia que mostraba la conmovían. Era difícil ignorar la realidad: Alejandro no solo había entrado en su vida, sino también en el corazón de Sofía, quien lo veía como alguien que hacía sus días más felices. Una tarde, mientras Alejandro estaba en el refugio supervisando los avances de la restauración, Clara decidió sorprenderlo con una visita. Llevó consigo a Sofía, quien emocionada corría por los jardines al llegar, explorando cada rincón. Cuando Alejandro vio a ambas entrar, su rostro se iluminó. «¡Qué sorpresa tan agradable!», dijo, acercándose a Clara con una sonrisa. «Pensé que podríamos traer algo de comida y cenar aquí». «Sofía insiste en ver su habitación favorita otra vez», respondió Clara, sosteniendo una canasta de picnic. «Eso suena perfecto». Después de cenar juntos en el jardín, Sofía se quedó dormida en una manta bajo las estrellas, agotada pero feliz. Clara y Alejandro se sentaron en los escalones del porche, disfrutando del silencio y la brisa fresca. «Es increíble lo que estás haciendo aquí, Alejandro. Cada vez que vengo, puedo ver cómo este lugar se convierte en algo más especial», dijo Clara, mirando las luces suaves que iluminaban la fachada de la casa. «Tú eres una gran parte de eso, Clara. Este refugio no sería lo mismo sin ti». Clara lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y emoción. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre que Sofía y yo consideremos este lugar como un hogar». Alejandro esperó en silencio, sin presionarla. «No sé si estoy lista para dar un paso tan grande, pero quiero intentarlo. Quiero que sigamos construyendo esto juntos, como un equipo». Alejandro tomó su mano, apretándola con suavidad. «Eso es todo lo que quiero, Clara. Intentarlo juntos». En los días siguientes, Clara y Sofía comenzaron a pasar más tiempo en el refugio. Alejandro organizó pequeñas actividades para ellas, desde picnics en el jardín hasta tardes decorando algunas de las habitaciones. Ver cómo Sofía se sentía tan cómoda y feliz en el lugar reforzó la decisión de Clara de darle una oportunidad a esta nueva vida. Una tarde, mientras Alejandro y Sofía jugaban en el columpio que habían instalado en el jardín, Clara los observaba desde la ventana. Marta, quien había llegado para visitarla, se acercó con una taza de té en la mano. «Se ven bien juntos, ¿no crees?», dijo Marta, mirando la escena con una sonrisa. Clara asintió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. «Sí, Marta. Creo que por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que estoy feliz». «Entonces agárrate a eso, Clara. No dejes que el miedo te haga retroceder». Sin embargo, no todos compartían la felicidad de Clara. Durante una visita al café, una de sus compañeras de trabajo, que conocía los rumores sobre su relación con Alejandro, lanzó un comentario que buscaba herir. «¿Así que ahora sales con millonarios? Qué conveniente, Clara. Algunos de nosotros tenemos que trabajar para vivir, ¿sabes?». Clara sintió la punzada de las palabras, pero esta vez no dejó que la inseguridad la consumiera. En lugar de responder con enojo, simplemente sonrió. «Tienes razón, todos trabajamos para vivir. Y yo estoy trabajando en algo mucho más importante, ser feliz». La respuesta silenció a su compañera, y por primera vez, Clara sintió que había recuperado el control sobre su propia narrativa. Unos días después, Alejandro sorprendió a Clara con una propuesta. «El refugio está casi terminado, y las primeras familias comenzarán a llegar pronto. Quiero que tú y Sofía sean las primeras en vivir aquí, no como invitadas, sino como parte de esto». Clara lo miró, sorprendida por la magnitud de su oferta. «Alejandro, esto es más de lo que podría haber imaginado. No quiero que sientas que estoy presionándote. Solo quiero que sepas que este lugar siempre será tuyo, si decides quedarte». Clara tomó un momento para procesar sus palabras antes de responder. «Estamos listas, Alejandro. Estamos listas para construir algo aquí, contigo».
La mudanza fue sencilla pero emotiva. Clara y Sofía comenzaron a adaptarse a su nueva vida en el refugio, rodeadas de la paz que ese lugar ofrecía. Para Sofía, la transición fue natural. Se enamoró de su nueva habitación, decorada con colores brillantes y detalles que Alejandro había elegido especialmente para ella. Para Clara, el cambio fue más profundo. Cada día que pasaba al lado de Alejandro sentía que estaba aprendiendo a confiar, a soltar las cargas del pasado y a abrazar el presente. Una noche, mientras los tres miraban las estrellas desde el jardín, Sofía se acurrucó entre ellos y susurró: «Esto se siente como un hogar». Clara miró a Alejandro, sus ojos llenos de emoción. «Lo es, Sofía. Lo es». Alejandro tomó la mano de Clara, y en ese momento, supieron que habían encontrado algo que muchos pasan toda la vida buscando, un amor que no solo llenaba sus corazones, sino que también les daba un propósito. La vida en el refugio comenzó a sentirse como un sueño hecho realidad. Clara y Sofía encontraron una rutina que les daba paz, y Alejandro se convirtió en una presencia constante, brindándoles estabilidad y amor. Sin embargo, los días de calma también trajeron consigo los ecos del pasado que Clara aún no había enfrentado por completo. Una mañana, mientras Clara organizaba algunos documentos para el refugio, recibió una llamada inesperada. Era Javier, el padre de Sofía. Su voz sonaba nerviosa, casi temerosa. «Clara, sé que he sido un desastre, pero necesito hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad». Clara sintió que el estómago se le encogía. Habían pasado años desde la última vez que lo escuchó, y su reaparición la tomó completamente desprevenida. «No sé si hay algo que podamos hablar, Javier. Sofía y yo hemos seguido adelante. Lo sé, y no espero que me perdones. Pero quiero explicarte algunas cosas. Por favor, solo dame un momento de tu tiempo», insistió él. Clara dudó, pero finalmente aceptó encontrarse con él en un café cercano, más por cerrar un capítulo pendiente que por otra cosa. Esa tarde, mientras se preparaba para salir, Alejandro notó que algo la inquietaba. «¿Todo bien?», preguntó, mientras Sofía jugaba en el jardín. Clara vaciló antes de responder. «Recibí una llamada de Javier. Quiere hablar conmigo». Alejandro frunció el ceño, pero trató de mantener la calma. «¿Qué dijo?». «Que quiere explicarse, que necesita una oportunidad para hablar. No creo que esté buscando algo con Sofía, pero siento que es algo que debo hacer». Alejandro asintió lentamente. «Confío en ti, Clara. Si crees que es importante, hazlo. Solo recuerda que no estás sola». Sus palabras reconfortaron a Clara, aunque no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y curiosidad por lo que Javier podría querer decirle. Cuando llegó al café, Javier ya estaba esperándola. Su apariencia había cambiado, se veía más delgado, con el rostro marcado por las líneas de alguien que había pasado por momentos difíciles. «Gracias por venir», dijo, levantándose al verla. Clara se sentó frente a él, cruzando los brazos con una expresión cautelosa. «No tengo mucho tiempo, Javier. ¿Qué es lo que quieres?». Javier suspiró, mirando sus manos antes de hablar. «Sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que no fue porque no las amara a ti o a Sofía. Me fui porque tenía miedo, Clara. Miedo de fallar, miedo de no ser suficiente». Clara lo miró, sintiendo una mezcla de enojo y compasión. «¿Y crees que eso cambia algo ahora? Pasé años criando a nuestra hija sola, enfrentándome a todo mientras tú simplemente desaparecías. Lo sé, y no espero que me perdones. Pero quiero ser parte de la vida de Sofía, aunque sea de lejos. No quiero que crezca pensando que su padre nunca se preocupó por ella». Clara sintió que su corazón se tensaba. La idea de dejar que Javier entrara en la vida de Sofía la aterrorizaba, pero también sabía que no podía tomar esa decisión sin pensar en lo que sería mejor para su hija. «No sé si puedo confiar en ti, Javier. Y no sé si Sofía estaría mejor con esto o no. Tendré que pensarlo». Javier asintió, aceptando su respuesta sin presionar más. Esa noche,
Clara habló con Alejandro sobre lo que había sucedido. Dijo que quiere ser parte de la vida de Sofía, pero no sé si puedo creerle. No sé si debería creerle. Alejandro la escuchó con paciencia, tomando su mano mientras ella hablaba. Es una decisión difícil, Clara. Pero sea lo que sea que decidas, estoy aquí para apoyarte. Lo único que importa es lo que sea mejor para Sofía y para ti. Clara sintió que su peso emocional se aligeraba un poco al escuchar sus palabras. Alejandro no trató de imponer su opinión ni de influir en su decisión, solo le ofreció su apoyo incondicional. En los días siguientes, Clara observó a Sofía con más atención que nunca, preguntándose si su hija podría beneficiarse de tener a su padre en su vida. Pero también sabía que cualquier paso en esa dirección tendría que ser cuidadoso y medido. Finalmente, decidió que lo mejor sería hablar con Sofía, de manera simple y honesta, sobre la posibilidad de conocer a Javier. Cariño, quiero hablar contigo sobre algo importante, dijo Clara una tarde, mientras jugaban juntas en el jardín. ¿Qué pasa, mamá? Tu papá llamó hace unos días. Quiere conocerte y pasar tiempo contigo. Sofía frunció el ceño, pensativa. ¿Mi papá? ¿Por qué no estuvo aquí antes? Clara respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. A veces, los adultos toman decisiones equivocadas. Pero él dice que quiere conocerte ahora. Solo quiero que sepas que, si decides conocerlo, estaré contigo en cada paso. Sofía asintió lentamente. Está bien, mamá. Si tú crees que está bien, yo también quiero intentarlo. Cuando Clara le informó a Javier sobre su decisión, dejó en claro que sería un proceso gradual y bajo sus términos. La primera reunión sería breve, en un parque, y Clara estaría presente en todo momento. El día del encuentro, Alejandro, aunque no dijo mucho, la acompañó emocionalmente. Antes de salir, la abrazó con fuerza y le susurró. Eres increíblemente valiente, Clara. Recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Mientras Clara se dirigía al parque con Sofía, sintió que, pase lo que pase, no estaba enfrentando esto sola. El parque estaba tranquilo esa mañana, con el sonido suave del viento entre los árboles y el murmullo lejano de los niños jugando en el área infantil. Clara llegó con Sofía de la mano, sintiendo como el peso de los días recientes recaía en su pecho. Javier estaba sentado en un banco, visiblemente nervioso. Cuando vio a Clara y a Sofía acercarse, se puso de pie de inmediato, tratando de componer una sonrisa. Hola, Sofía, dijo con una voz suave, arrodillándose para estar a su altura. Sofía lo miró con curiosidad, pero sin la calidez que reservaba para Alejandro. Hola, respondió la niña, aferrándose un poco más a la mano de su madre. Clara se agachó junto a su hija, hablándole con delicadeza. Sofía, este es tu papá. Puedes hablar con él si quieres, y yo estaré aquí contigo. Sofía asintió, tras unos segundos de vacilación, se soltó de la mano de Clara para acercarse un poco más a Javier. ¿Por qué no viniste antes? Preguntó directamente, su voz inocente pero cargada de curiosidad infantil. Javier pareció encogerse ante la pregunta, pero se esforzó por mantener la compostura. Lo siento, Sofía. Cometí un error muy grande al no estar aquí. Pero quiero tratar de arreglarlo, si tú me dejas. Sofía lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego asintió lentamente. Está bien, pero no te vayas otra vez. Javier sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas. No lo haré, te lo prometo. Clara observaba la interacción con el corazón dividido. Por un lado, quería proteger a Sofía de cualquier posible dolor, pero por otro, no podía ignorar que su hija tenía derecho a decidir por sí misma si quería darle una oportunidad a Javier. Tras un rato de conversación ligera, en el que Javier trató de conocer más sobre los gustos e intereses de Sofía, Clara decidió que era suficiente por ese día. Gracias por venir, Javier. Daremos este paso poco a poco, ¿de acuerdo? Dijo, su voz firme pero amable. Javier asintió. Haré lo que sea necesario para demostrarles que pueden confiar en mí. Mientras se despedían,
Sofía tomó la mano de su madre y miró hacia atrás una última vez, como si aún estuviera procesando todo lo que había sucedido. Esa noche, Clara se sentó en el porche del refugio, observando las estrellas. Alejandro se unió a ella en silencio, llevándole una taza de té. ¿Cómo fue?, preguntó, sentándose a su lado. Clara suspiró. Fue más difícil de lo que esperaba. Pero creo que Sofía manejó todo mejor de lo que yo habría imaginado. Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Sofía es increíble, igual que su madre. Clara lo miró, sintiendo como sus palabras la reconfortaban. Gracias por apoyarme en esto, Alejandro. No sé si habría podido hacerlo sin ti. Él sonrió, acercándose un poco más. Siempre estaré aquí para ti, Clara. Pase lo que pase. En las semanas siguientes, Javier continuó esforzándose por ganarse un lugar en la vida de Sofía. Clara organizó algunos encuentros supervisados en el parque, y poco a poco, su hija comenzó a sentirse más cómoda con la presencia de su padre. Sin embargo, la cercanía de Javier también comenzó a despertar viejos temores en Clara. Una tarde, mientras trabajaba en la cocina del refugio, Marta pasó a visitarla. ¿Cómo estás manejando todo esto?, preguntó, mientras ayudaba a pelar zanahorias. Clara suspiró. No es fácil, Marta. Quiero lo mejor para Sofía, pero no puedo evitar preguntarme si estoy cometiendo un error al permitir que Javier vuelva a acercarse. Marta la miró con seriedad. Clara, eres la persona que mejor conoce a Sofía y lo que necesita. Si crees que esto es lo correcto, entonces confía en ti misma. Pero también recuerda que tienes derecho a proteger tu corazón. No dejes que el pasado vuelva a lastimarte. Esa noche, Clara tuvo una conversación sincera con Alejandro. Siento que todo esto está removiendo cosas que pensé que había superado. No quiero que mi pasado afecte lo que estamos construyendo juntos. Alejandro tomó su rostro entre sus manos, mirándola con ternura. Clara, tu pasado es parte de ti, pero no define lo que somos ni lo que podemos ser. Estoy aquí para ayudarte a enfrentar lo que venga, sin importar lo difícil que sea. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara mientras asentía. No sé cómo tuve tanta suerte de encontrarte, Alejandro. No fue suerte, Clara. Fue destino. Unos días después, mientras Clara y Alejandro paseaban por los terrenos del refugio, Sofía corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. Mamá, Alejandro, miren esto. Gritó, sosteniendo un dibujo que había hecho. Era una representación simple pero conmovedora de ellos tres en el jardín del refugio, rodeados de flores y bajo un gran sol brillante. ¿Es nuestra familia?, preguntó Alejandro, emocionado. Sofía asintió con entusiasmo. Sí, es nuestra familia. Clara y Alejandro intercambiaron una mirada llena de emoción. En ese momento, Clara supo que, sin importar los desafíos que enfrentaran, su vida finalmente tenía algo que nunca había imaginado posible, un hogar lleno de amor. Con el tiempo, la relación entre Sofía y Javier se estabilizó. Aunque Clara se mantenía cautelosa, no podía negar que Javier parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por reconectarse con su hija. Sin embargo, las tensiones que surgían en momentos inesperados mantenían viva la preocupación de Clara. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del refugio, Alejandro se detuvo y miró a Clara con una expresión seria. He notado que estás más pensativa últimamente. ¿Hay algo que te preocupe? Clara suspiró, deteniéndose junto a él. No puedo evitar sentir que todo esto es como caminar sobre una cuerda floja. Estoy feliz contigo, con lo que hemos construido aquí. Pero Javier sigue siendo un punto de incertidumbre, y no quiero que eso afecte nuestra relación. Alejandro tomó sus manos, apretándolas suavemente. Clara, entiendo tus preocupaciones. Pero lo que tenemos es fuerte, y juntos podemos manejar cualquier cosa. No tienes que cargar con esto sola. Las palabras de Alejandro llenaron a Clara de una calma que no había sentido en días. Gracias por recordarme eso. A veces,
olvido que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. Poco después, Javier pidió tener un día a solas con Sofía. Aunque la petición la inquietó, Clara decidió darle una oportunidad. Estuvieron de acuerdo en que sería un paseo corto por el parque y que Javier la llevaría de regreso al refugio a la hora acordada. Mientras Sofía estaba con su padre, Clara y Alejandro aprovecharon para trabajar en uno de los últimos detalles del refugio, un mural en la sala común, diseñado por Clara. Mientras pintaban juntos, Clara no pudo evitar hablar de sus temores. Alejandro, ¿y si estoy cometiendo un error al darle esta oportunidad a Javier? Alejandro dejó el pincel y se giró hacia ella. No creo que sea un error. Le estás dando a Sofía la oportunidad de decidir por sí misma, y eso es un acto de amor. Pero si en algún momento sientes que esto ya no es lo mejor para ella, confía en tu instinto. Clara lo miró con gratitud. Eres mi roca, Alejandro. No sé cómo lo haces, pero siempre encuentras las palabras adecuadas. Porque te amo, Clara. Y siempre estaré aquí para ti y para Sofía, pase lo que pase. Cuando Javier regresó con Sofía, la niña parecía contenta. Le mostró a Clara una pequeña pulsera que su padre le había comprado y le contó emocionada sobre cómo habían alimentado a los patos en el parque. Papá me dijo que podemos hacer esto otra vez pronto, ¿verdad, mamá? Preguntó Sofía, con los ojos brillantes. Clara asintió, aunque aún sentía un pequeño nudo en el estómago. Claro, cariño. Lo hablaremos más tarde. Mientras Javier se despedía, le dirigió una mirada a Clara. Gracias por confiar en mí, Clara. Significa mucho más de lo que puedes imaginar. Clara no respondió, pero asintió con un gesto leve, observándolo mientras se alejaba. Esa noche, mientras Clara le leía un cuento a Sofía, la niña le hizo una pregunta inesperada. Mamá, ¿tú quieres que papá vuelva a vivir con nosotros? Clara se quedó inmóvil por un momento antes de responder. Cariño, papá y yo tomamos caminos diferentes hace mucho tiempo. Lo importante es que tú puedas tener tiempo con él, pero eso no significa que volvamos a vivir juntos. Sofía asintió, procesando las palabras de su madre con una madurez que sorprendió a Clara. Está bien, mamá. A mí me gusta como estamos ahora, contigo y con Alejandro. Clara sonrió, sintiendo que las palabras de su hija reafirmaban lo que ya sabía en su corazón, su vida estaba donde debía estar. Unos días después, Alejandro organizó una pequeña reunión en el refugio para celebrar el progreso de las renovaciones. Invitaron a algunos amigos cercanos y a las familias que pronto comenzarían a mudarse. Clara observaba cómo Alejandro interactuaba con los invitados, ayudando a Sofía a repartir bocadillos y asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Es un hombre especial, ¿verdad? Dijo Marta, acercándose a Clara con una copa de vino en la mano. Clara asintió, sus ojos llenos de admiración. Lo es. Nunca pensé que alguien como él llegaría a mi vida y haría que todo encajara. Entonces no lo dejes ir, Clara. Hombres así no aparecen dos veces en la vida. Clara rió suavemente, sintiendo que Marta tenía toda la razón. Esa noche, después de que los invitados se habían ido, Alejandro llevó a Clara al porche. Bajo la luz de la luna, tomó su mano y la miró con una intensidad que la hizo sentir como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Clara, hay algo que quiero decirte. Ella lo miró, con el corazón acelerado. Dime. Alejandro respiró hondo antes de continuar. Este refugio representa un nuevo comienzo para muchas personas, pero para mí, tú y Sofía son mi verdadero refugio. Quiero pasar el resto de mi vida construyendo esto contigo, enfrentando lo que venga juntos. Clara sintió las lágrimas llenar sus ojos mientras Alejandro sacaba una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abría, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Clara, ¿te casarías conmigo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras Clara lo miraba, sin poder contener las lágrimas de felicidad. Sí, Alejandro. Claro que sí. Mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo y la abrazaba, Clara supo que había encontrado algo más allá del amor, había encontrado un hogar para su corazón y el de su hija.
La noticia del compromiso de Clara y Alejandro llenó el refugio de alegría. Sofía, emocionada por ser parte de un nuevo capítulo en la vida de su madre, insistió en ayudar con cada detalle de la boda. Alejandro, siempre paciente, escuchaba sus ideas con una sonrisa mientras Clara se reía ante la energía inagotable de su hija. La ceremonia sería sencilla, realizada en el jardín del refugio que había visto crecer su relación. Marta y algunos vecinos se ofrecieron a decorar el espacio con flores silvestres, mientras Laura, una de las familias que pronto se mudaría al refugio, se encargaba de hacer un pastel especial. Unos días antes de la boda, Javier apareció en el refugio con una expresión seria pero sincera. «Clara, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, sosteniendo su sombrero entre las manos. Clara lo llevó a un rincón tranquilo mientras Alejandro y Sofía jugaban cerca del columpio. «¿Qué necesitas, Javier?», preguntó ella, con un tono neutral. Javier respiró hondo. «Quiero agradecerte por darme la oportunidad de conocer a Sofía. Sé que nunca podré enmendar completamente lo que hice, pero prometo que seguiré trabajando para ser un mejor padre para ella». Clara lo miró, sintiendo que sus palabras eran genuinas. «Espero que cumplas con esa promesa, Javier. Sofía merece lo mejor, y tú tienes mucho que demostrarle». «Lo haré, Clara. Y, felicidades por tu compromiso. Alejandro parece un buen hombre. Estoy contento de que tú y Sofía tengan a alguien como él». Clara asintió, agradeciendo sus palabras. «Gracias, Javier. Significa mucho que lo digas». El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa suave que hacía danzar las flores decorativas. Clara, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, caminó hacia el altar improvisado bajo un arco de madera que Alejandro había construido con sus propias manos. Sofía, con un vestido color crema, caminaba delante de ella, esparciendo pétalos de flores con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Alejandro esperaba al final del pasillo, vestido con un traje gris claro, su mirada fija en Clara como si el mundo se hubiera detenido. Cuando Clara llegó a su lado, Alejandro tomó sus manos y susurró: «Eres más hermosa de lo que jamás imaginé». Clara sonrió, sintiendo que su corazón estaba lleno de amor y gratitud. El oficiante comenzó la ceremonia, pero para Clara y Alejandro, las palabras se desvanecieron en el fondo. Todo lo que importaba era el momento, el compromiso que estaban haciendo de enfrentar la vida juntos, sin importar los desafíos. Cuando intercambiaron los votos, Alejandro habló con la voz cargada de emoción. «Clara, tú me enseñaste que el amor no se trata de perfección, sino de valentía. Prometo ser tu compañero, tu refugio, y el mejor padre que Sofía pueda tener». Clara sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras respondía: «Alejandro, tú me mostraste que después de la tormenta, siempre hay luz. Prometo amarte, confiar en ti y construir contigo una vida llena de propósito y amor». Cuando dijeron «sí», los aplausos llenaron el aire, y Alejandro la besó bajo el arco, sellando el comienzo de su nueva vida juntos. La recepción fue un reflejo de quienes eran, cercana, cálida y llena de momentos felices. Los invitados compartieron historias y risas mientras los niños corrían por el jardín. Marta dio un brindis emotivo, recordando cómo había visto a Clara transformarse en una mujer fuerte y llena de esperanza. «Clara, mereces cada momento de felicidad que estás viviendo. Y Alejandro, gracias por ser el hombre que ella y Sofía necesitaban».